Bien, mi nombre es José Joaquín Rivera, soy baterista de profesión, vivo en Alajuela y trabajo con un grupo que ahora es propio de varios compañeros junto conmigo, que se llama La Empresa. Ok. Joaquín, ¿cuántos años tiene de tocar percusión? Tengo de tocar batería, básicamente, y otros instrumentos también de percusión, como 15 o 16 años con este, no preciso en este momento. Empecé en el año 70 o 71. ¿Y cuántos años tuvo cuando inició sus estudios? Tenía como 7 u 8 años de tocar, maestro, más o menos, cuando llegué a la escuela por Digo, primera vez. entonces, ¿qué edad tenía cuando empezó a tocar? Cuando empecé a tocar tenía 16 años, ahorita tengo 30. Ujú. Tenía 16 años y ahorita tengo 30, exactamente. Y tenía como 24 años cuando ingresé a la universidad, que Ujú. fue cuando empezamos a llevar las primeras lecciones de percusión, ya con estudios serios y con métodos y bajo su dirección. Ya. Eh, Antes de entrar en la universidad, ¿dónde aprendió? Aprendí aquí, precisamente con papá. Papá tenía una orquesta hace muchísimos años, desde que yo estaba muy pequeño, y él andaba con su orquesta por todo lado tocando. Tal vez por ahí viene mi influencia. Como a la edad de unos 13 o 14 años, yo empecé a ayudarle, jalando todos los aparatos, ayudándole a transportar el equipo y manejándole, porque me había enseñado a manejar desde jovencillo. Entonces por ahí fue que empecé a andar con él, con la orquesta y a ir a los bailes. Me mandaba a dormir temprano para que le ayudara a manejar. Y en realidad me nació sobre eso porque un día escuché al baterista hacer un solo, al baterista que papá tenía en la orquesta, y me gustó muchísimo, pero muchísimo, me llamó sobremanera la atención, tanto que me pasé esa noche, toda la noche a la par de él. Y al día siguiente le dije que si me prestaba la batería, que yo se la limpiaba bien y que él me la prestara para ver si podía practicar algo. Me dijo que sí, y entonces no se me olvida que lo primero que hice fue eso. Le lavé los parches, se la desarmé totalmente y se la listé, se la arreglé y después la volví a armar y empecé, ahí fue donde empecé a practicar, más o menos en el año 69 o 70 más o menos. Y entonces, ¿él le dio clases a ese baterista o aprendió mirando, escuchando nomás? Aprendí mirándolo y sí, mirándolo y escuchándolo porque Imitando. imitándolo a él, en realidad porque él no, él me decía algunas cosas nada más. Digamos, yo llegaba y le preguntaba, Freddy, ¿cómo se llamaba Freddy? Freddy, ¿cómo se hace? ¿Cómo tocabas la cumbia? Entonces me decía así, pa, titita, titita, mala explicación. Ok, pura vida. Entonces yo me quedaba con eso, que me ponía a practicar en los ratos en que yo tenía tiempo. Ujú. Y después, bueno, lógicamente seguías mejorando durante ese tiempo. ¿Y cuáles fueron sus influencias entonces, pongamos, de ahí hasta que entró en la universidad? Bueno, fue muy interesante porque papá, a raíz de que yo empecé a tocar, él me incorporó al grupo con unas timbaletas, me compró unas timbaletas. Freddy era siempre el baterista. Yo toqué como unos 5 meses al lado de él, tocando las timbaletillas. Resulta que decidió el baterista irse, como a esa altura, como a los 5 meses, y yo esperé que mi padre trajera otro baterista. Resulta que decidió meterme a mí, a la fuerza. En su grupo él tenía músicos profesionales, muchos. Cuando yo empecé, te puedes imaginar, no sabía nada. Empezábamos una pieza, un ritmo, y yo la terminaba a 2 veces más lenta. Por decirte algo, empezábamos tap, titi, tap, titi, tap, titi, tap. Y cuando la pieza terminaba, íbamos tap, titi, tap, titi. No me daban los brazos para mantener la velocidad. Y muchos de los buenos músicos que él tenía se retiraron. Le decían a papá, don Joaquín, pero ¿por qué no quita a su hijo? Que es que tu hijo no está para el nivel. Entonces yo sentí eso y me esforcé muchísimo. Lo primero que hice fue ir a ver a otros bateristas. En ese entonces, Pitusa, Cuarta, Jorge eh, Quesada. Jorge Quesada, eh,
¿Quién más? Bueno, varios, había muchos. En realidad todos me impresionaban porque todos tocaban mucho más que yo y estaba recién empezando. Entonces, si no tenía que tocar un viernes, ese día iba a un baile con cualquier grupo, a ver a los Diamantes o a Paco Navarrete, a cualquiera de ellos para aprender y después venía a estudiar. Pero hice una cosa que fue tal vez lo que me ha valido más la pena, maestro, que fue que empecé a estudiar de 6 a 8 horas todos los días, durante un año más o menos. Perdí mi colegio, ese año que cursaba el instituto, cuarto año lo perdí, a raíz de que me dediqué solamente a estudiar la batería. Yo quería ponerme a la altura de los músicos que papá tenía, entonces al año siguiente me dijo, o estudias el colegio también o te saco de la orquesta. Y ya para mí que me sacaran de la orquesta era terrible. Entonces simple y sencillamente bajé un poco el tren de estudio con la batería a unas 4 horas por día para ponerle un poco de tiempo al colegio. Y seguí así superando, viendo a los de aquí, básicamente. Ya empezaba a tener influencias de bateristas extranjeros, en especial norteamericanos. En cuenta estaba en ese entonces el baterista de Santana, estaba el Buddy Miles, otro baterista que en ese entonces lo escuchaba mucho por los discos de rock. Estaba Ginger Baker del grupo Cream. No me acuerdo el nombre del baterista de Led Zeppelin, pero ya empezaba, como me empecé a meter en la línea del rock también, a pesar de que con mi padre era muy latino, la orquesta era totalmente al estilo latino, pero en Costa Rica había una fiebre de rock. Entonces por ahí vinieron mis primeras influencias en cuanto a superar en la línea del rock y todo eso, oyéndolos a ellos. Empecé a oír muchos discos y cassettes y cosas de ese tipo, porque no teníamos videos en ese entonces. ¿Crees que esa línea de influencia influye a su manera de tocar ahora la percusión latina? Sí, totalmente, porque a pesar de que uno lleva por dentro la sangre latina, ya lo siente de natural. A mí me gustó más que todo la línea del rock con el jazz, la mezcla de lo que llamamos rock jazz latino. Entonces, esa es una fusión exactamente. Y esa es la influencia que yo creo que determina absolutamente mi forma de tocar. Mi estilo es muy... sería en realidad una fusión. Yeah. Decime una cosa, en su grupo, cuántos percusionistas hay? Bueno, en mi grupo habemos 2 que tenemos años de tocar percusión. Y hay 2 más que son cantantes, pero que hacen papel de percusionista también. Entonces, el tumbero y yo tenemos todo lo que es la parte de la percusión, básicamente. Pero los cantantes también trabajan con el güiro, la pandereta, todo lo que es la percusión menor. ¿Cuáles son todos los instrumentos que utilizan? Utilizamos, bueno, batería, timbaletas, tumbas, güiro, en especial por los merengues, que son una música que necesita mucho el güiro. ¿Es güiro metálico o...? Hay 2, metálico y de calabaza. Y una pandereta ahí para cierto tipo de música, cuando se toca música española, pasodobles, alguna cosa de ese tipo. Y básicamente eso por ahora. También hay bongo, pero muy poco se ocupa. Las timbaletas, ¿tienen campanas? Sí, yo uso cencerros en la batería. Las timbaletas las usamos esporádicamente en realidad, para ciertas cosas, porque yo prefiero tocar, como el grupo no toca salsa propiamente, tocamos salsa, tocamos unas 3 o 4 piezas en el baile. Entonces la línea tropical que manejamos se maneja mejor desde la batería porque es más redondo, más sonido, más lleno. Hay bombo, hay hi-hat, están los tones, la paila, que a mí es una de las cosas que más me gusta utilizar. Y de la timbaleta no se tiene esa fuerza, ese peso.
Entonces, ahí entra la fusión. exactamente. Además, me da más facilidad para poder tocar con mi propio estilo, Ajá. el de la fusión. Ah, ahora, ¿que el otro toca solamente tumbas o toca Es otros baterista instrumentos? también. Es baterista. Entonces, ¿turnan? No, casi no, ni poco. Yo le pido a él a veces que turne conmigo, pero en realidad a él el instrumento que más le apasionaba las tumbadoras. Entonces, algunas veces me dice, déjame tocar una pieza, entonces inmediatamente me paro para que él toque. Él era baterista de otro grupo antes de integrar con nosotros, la empresa. Él tocó como 6 años batería más o menos. Ah, bueno, ya me ha dicho cómo es su interpretación de la percusión latina en su grupo, pero quisiera que me hablara un poco sobre eh, de dónde proviene, sobre la proveniencia de los distintos ritmos latinos y cómo llegaron a Costa Rica. Bien. De eso no sé en realidad muchísimo, maestro. Nunca me he preocupado por saber mucho, pero eso es de hace muchísimos años atrás, definitivamente. Puedes recordar algunas de las cosas que mi padre me ha contado. Por ejemplo, hace unos 25 o 30 años atrás, las influencias de la música extranjera era tanto o más que la que hoy día tenemos. Por ejemplo, las orquestas de esos años tocaban mucha música suramericana. Había una influencia muy marcada de Latinoamérica en general. Entraba mucha música de Cuba, entraba mucha música de Colombia, de Venezuela, de Argentina. En Costa Rica se tocaba en ese entonces eh, muchos tangos, se tocaba mucha música española, se tocaba los famosos ritmos flamencos, también se tocaba mucho bossa nova, que era la influencia del Brasil, y resulta que los músicos antes eran más preparados en el país. En general, los músicos que andaban popularmente tocando en la calle eran más preparados musicalmente, no intelectualmente. Pero casi todos en esa época, los que tocaban sabían leer y eran músicos que vos los veías tocando con sus atriles, con sus partituras, a todos, exceptuando los percusionistas. Me cuenta papá que básicamente todo lo que eran saxofonistas, trompetistas, todo el mundo, pianistas, leía, incluyendo bajistas, pero los percusionistas, los bateristas, prácticamente ninguno lo hacía. Y esa música fue llegando y las orquestas eran grandes, no como ahora que ya no tenemos orquestas grandes. En esa época mi padre tenía una orquesta con 17, 18 músicos, tanto que tenía 2 bateristas. Y hoy día pues ya los grupos más grandes andan por 8 o 10 a lo sumo, como el caso de los Diamantes, pero ya cuesta mucho ver un grupo así, porque económicamente no es rentable. Entonces esos ritmos, cuando yo aprendí a tocar, ya yo los conocía, ya eran algo común, ya era cuestión de todos los días. Puedo ir a una orquesta a tocar una cumbia, o tocar un paso doble, o tocar alguna pieza de rock que era de las primeras que empezaron a llegar a Costa Rica, más o menos por los años 65-70. Por ahí, antes de eso, la influencia más marcada era la influencia de la música suramericana. La influencia norteamericana empezó con la música que tocaban varias orquestas que era del tipo de la de Glenn Miller. Me acuerdo que había varias orquestas aquí que tocaban mucho la música de Glenn Miller. Y por ahí ya después vinieron las innovaciones a nivel mundial que fueron los Beatles y empezó a entrarnos el rock y el twist. Y ya vino la, el desencadenamiento de toda la música norteamericana aquí. Ya. ¿Hay diferencia entre las regiones del país y qué música se toca? Por ejemplo, Guanacaste, Ajá. Limón, La Meseta. Básicamente no. Básicamente es la misma música la que se toca en todos lados. Nosotros como el grupo tocamos en todas las regiones del país y tocamos el mismo programa en todas las regiones del país.
Sí, hay lugares donde gusta un poquito más la salsa y lugares donde gusta un poco menos. En los puertos es más marcada la influencia de la salsa. Ajá. Por ejemplo, Punta Arenas y Limón gusta un poco más la salsa. Guanacaste, de todo, se puede tocar salsa, se puede tocar cumbias, merengues. San Carlos es una zona un poco más cumbiera. Ahí hay que tocar un poco más de cumbias, pero aceptan salsa y aceptan merengue, aceptan todo. Pero en general, en términos generales, aceptan todo, desde baladas, música rock, eso sí está un poco diferenciado. El caso de la zona de San Carlos es poco, lo asimilan poco, muy poco. Mientras que toda la zona central de Costa Rica y los puertos la asimilan perfectamente. Todo lo que es la línea del rock, twist, Ujú. y en general, toda la música es aceptada en general. Ahora es la salsa en comparación con los otros ritmos tropicales o con los otros ritmos latinoamericanos. eh, es más como complicada en lo de su estructura o ustedes tocan una salsa parecida a los otros ritmos. No, más o menos está así, maestro, eso. Las piezas que nosotros montamos en el grupo se hacen básicamente por la aceptación que tengan en las emisoras. Si las emisoras programan X canción, puedo yo decirte una, déjala que sigan dando. Es el título de una de ellas. Esa tuvo mucha aceptación en varias emisoras latinas. Entonces la gente la pide, entonces el conjunto la monta. Porque sabemos que si vamos a tocar esa, la gente le va a gustar, la va a bailar. Entonces, los ritmos lo saca se imita a la mismo grupo que originalmente grabó la canción. Básicamente, nosotros casi siempre hacemos ciertas modificaciones para que no sea exactamente idéntico. Qué sé yo nunca toco los breaks idénticos a como los tocan en el disco. Uh-huh. Y a veces me he tenido que pelear con algunos compañeros por lo mismo, porque quieren que toque los mismos breaks que vienen en el disco. Digo, es la improvisación del timbalero o del baterista, yo quiero hacer las mías. Si hago lo mismo que está haciendo él, no tiene ninguna gracia. Hay que pasar tocando la pieza igual. Entonces, cuando vienen esas improvisaciones cortitas, pares, arranques, qué sé yo hago lo que en ese momento siento, lo que me nace. Está bien. Eh, los instrumentos físicos que tiene son hechos en Costa Rica o importados de los Estados Unidos o de Japón o de otro país. Básicamente todos son importados aquí, a pesar de que hay gente, digamos, mis timbaletas son hechas aquí. Hay un muchacho aquí en Alajuela que las hace, las hacía por lo menos, dejó de hacerlo, porque la competencia de la LP se hizo fuerte, LP es norteamericana, Sí. pero él las hacía igual de, ¿cómo se llama esto? Hierro, stainless steel, Sí, acero inoxidable. Y claro, las que vienen ya de fábrica vienen con ornamentaciones y mucho más presentadas, más bonitas. Sin embargo, a mí me gustan las que yo tengo de él porque suenan bastante bien. Pero en general todos los instrumentos son importados, ya sea de los Estados Unidos o de Japón. Hoy en día, especialmente de Japón, maestro. Ya los Estados Unidos no puede competir en precios con ellos. ¿A qué marca? Bueno, aquí entró mucho Yamaha, que fue la que más entró. Tama, Yeah. y como ya ahora esas marcas han trepado de precio, entonces entran otras que ya vienen de Corea, de China, que son marcas más baratas por no tener nombre. Claro. Algunas son buenas, pero otras son muy malas también. ¿Y tiene algún instrumento de LP? Nosotros usamos los encerros LP. Tumbas, preferimos usarlas hechas aquí. Las tumbas son tafé. Sí, ese señor hizo muy buenos instrumentos de percusión. Las tumbas que él hacía eran de primera. Ahí tienen algunas, las que tenemos nosotros tienen como 15 o 20 años y tienen un sonido de primera. En este momento, por cierto, las están arreglando, las están dando un vuelco, las están cambiando la cara otra vez, pintándolas y niquelándole las partes metálicas para darle una buena presentación. Háblame un poco sobre las otras bandas de salsa y
otros grupos que tocan Latin percussion, la percusión latina, háblame inglés, en Costa Rica, sobre el ambiente en general y... Correcto. Te voy a poner, por ejemplo, al Tren Latino, que es un caso interesante. Vos, yo sé que hablaste con dos de los muchachos que lo integran. Con ellos ha pasado un problema. La salsa no es aceptada del todo en Costa Rica. O sea, la gente no puede asimilar toda una noche de salsa en un baile. Te asimilan parte de salsa, parte de merengue, unas baladas, un rock por allá, pero no asimilan toda la noche de salsa. Entonces, el caso del tren, hemos observado que ellos trabajan menos que nosotros. Tienen un ámbito mucho más reducido de trabajo, su mercado es mucho más reducido. Mientras que los grupos que trabajan más, lo que nosotros llamamos la charanga, o sea, con el bombo a tiempo, si ahí va la cosa, usted lo vende en cualquier parte del país. Y tenemos el otro ejemplo, el contrario, el tren latino. El tren latino se distingue por tocar salsa, merengue y un que otro bolero. Básicamente salsa y merengue, salsa y merengue. Le voy a poner el ejemplo contrario, la banda. La banda es otro grupo tropical, pero al estilo charanguero, que es una música que es bombo a pulso todo el tiempo y el hi-hat se lleva y ahí se monta cualquier melodía. Entonces, por decirte una, puro deseo de amar, ta, 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 y así miles de piezas que hay en la radio que son éxitos, porque la gente las puede bailar. Eso está marcado por la idiosincrasia de la gente. La gente compra lo que siente para bailar, entonces ellos sienten fácil para bailar una pieza así charanguera. Entonces los grupos que tocan mucha de esa música, la banda, la pandilla, en cierta medida nosotros, lo hacemos, ¿por qué? Porque es como se vende el grupo y se puede comerciar. De lo contrario, pasa lo que le pasa al tren o a Caribú. Caribú tuvo que hacer un cambio y después de ser un grupo que era salsero netamente, comenzaron a meterse en esa línea, una mezcla ya de charanga con salsa. El tren es el único que se ha quedado ahí, firme, pero le está costando caro, le está costando perder mercado. Entonces ya vienen problemas económicos porque ya el grupo no puede cobrar más caro, tiene menos trabajo en la semana, los músicos se van, el conjunto pierde su feeling, tiene que volver a comprar nueva gente y los mejores. Y hay algo muy curioso, en Costa Rica hay solo un ámbito de músicos que están en la nota de la salsa y solo trabajan en eso. Y si no están en eso, no trabajan. Caso de Pangui. Sacar a Pangui del tren a traerlo a un grupo como el nuestro, probablemente se aburre más rápido de lo que uno piensa. Su espíritu es la salsa y su vida musical es la salsa. Si él no estuviera metido dentro de eso, yo creo que desaparecería, tendría que irse de aquí a otro país, porque no lo soportaría. Desde que yo lo conozco, siempre he trabajado con grupos que se han distinguido por ser salseros. Caso de Los Gatos, un grupo que desapareció, después pasó a Caribú, después pasó a Tren Latino y ahí se ha mantenido. Y se brinca de uno a otro. Y entre esos dos grupos, esa misma gente ha andado por ahí. Hoy lo ves con el tren, mañana lo ves con Caribú, después lo volvés a ver con el tren. ¿Pero qué pasó? Es que un día el dueño le ofrece un poco más al otro y un día es el otro que le ofrece otro poco más. Ahí van saltándose, pero es entre ellos dos nada más. Los demás grupos todos trabajan líneas más abiertas, más líneas y más charanguero para hacerlo más rentable económicamente. Eso es lo que nos pasa, maestro. Si tuviera que describir una dirección que está tomando la música latina en Costa Rica, ¿qué sería? ¿Hacia más salsero o hacia más charanguero? Hacia más charanguero. Siempre ha sido por tradición. Acaba de pasar, yo diría que la fiebre de la salsa. Hemos tenido como dos periodos. Cuando empezó hace más o menos
yo empezaba a tocar en eso, entonces era como el año 70 o 71 que vino el Gran Combo a Costa Rica, vino una fiebre de salsa en el país. Entonces nacieron muchos grupos que tocaban salsa, muchos. La Nueva Vegetación, estaba Caribú, Bocaracán, bueno, una serie de grupos que tocaban salsa, habían como 6 o 7, tal vez más. Pero la gente no logró asimilar los ritmos de la salsa para bailar. Porque, bueno, hablamos de salsa como una palabra que comprende el guaguancó, la guaracha, eh, ¿cuál otro estilo de la bomba, el mapalé, que son diferentes ritmos, pero que a todos le llamamos salsa. Podría ahora, cuando hacemos la demostración, hacer una pequeña ejemplo de cada uno de esos. Bueno, trataré. Aunque mi línea no es muy tirada a la salsa, pero Sí. más o menos de lo que me acuerdo. Okay. Y lo que ha pasado es eso, que entonces, por ejemplo, un guaguancó que es lentón, como cuando venía el Gran Combo que tocaba Julia, empezaba una cosa así, ram, tom, to, tom, tom, muy cuadrado al principio, la gente lo sentía bien, pero luego hace el cambio como como un estilo de guaracha, un poco más guapachoso, entonces ya la gente, cuando sentía el bajo sincopado, ya le costaba bailar. Tiene que sentir el bajo, tum, 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 tum. Si usted le mete, tum, 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 ya no lo sienten para bailar, maestro. Entonces, cuando vienen los problemas, los grupos van perdiendo la aceptación del público hasta que terminan por desaparecer, porque no se pueden sostener económicamente. Y me acuerdo que vino esa época, ese periodo, y duró como un par de años, y otra vez volvió a la línea de la charanga. Y luego vino otro segundo periodo, hace como unos 2 o 3 años, donde volvió a coger fuerza, o volvieron a aparecer varios grupos, pero en este momento ya está pasando, tanto que ya solo queda el Tren Latino como único grupo salsero. Habían otros que se llamaba Caramba, y otro que se llamaba Topaz, otro que se llamaba Matiz, terminaron por desaparecer, por falta de mercado para esa línea. Okay. ¿Tiene alguna otra cosa que crees que podría ser de interés? Porque estamos... Bueno, en lo personal te voy a decir una cosa. Yo rato me siento frustrado. Frustrado porque hasta que no logremos cambiar en la gente, cosa que va a ser, yo sé que es muy difícil, pero hasta que no logremos cambiar en la gente la idea de que no solamente se puede bailar, sino que también se puede escuchar. En Costa Rica, muchos músicos seguiremos sintiendo frustración, porque sabiendo que podemos desarrollar más cosas, no lo podemos hacer. Tocando en un baile música para que la gente baile, es muy difícil poder desarrollar más y más y poder no demostrarle a la gente que uno puede ser capaz de hacer esas cosas, sino para uno mismo superar. Cuesta mucho, mientras se toca en bailes cuesta mucho. Si uno solo pudiera tocar conciertos sería muy diferente. Yo lo he hecho aquí, maestro. Vos también entrevistaste a Pepe Chacón y nos hemos juntado algunos así para, nosotros le decimos para matar la fiebre interna que tenemos. La satisfacción personal de ir a tocar jazz, fusión, ir a tocar otras cosas, porque en los conjuntos comerciales jamás se puede hacer. Uno toca una pieza de esas y con suerte lo silban o hasta le gritan. Tanto que hay una anécdota que a Roger le pasó. Una vez se lleva a Roger a la banda de jazz a tocar a Punta Arenas, en un baile donde estaba tocando los Hicks. Ellos son un grupo de los más charangueros que ha existido en Costa Rica. Pues llega Roger a tocar ahí, qué sé yo, de Full on the Hill, el Tonto en la Colina y una serie de piezas así que eran un poco complejas, no solamente armónicas sino rítmicas. Se paró un tipo después de la segunda pieza y dice: muy bonito su conjunto, suena muy bien estos muchachos de la universidad, pero queremos salsa, música, para bailar, no para oír. Al grito pelado. Roger agachó la cabeza, todo el mundo agachó la cabeza, pusimos todos, vámonos, no hay nada más que hacer aquí. Y en realidad eso es lo que ocurre. Entonces, yo te digo que en realidad yo me siento frustrado. Si por mí fuera, lo único que hubiera querido tocar en esta vida era jazz y fusión. Más jazz que fusión, porque siempre me gustó muchísimo.
ya con las influencias de Billy Cobham, Stevie Gadd y, bueno, montones de ellos, Elvin Jones, Tony Williams, y ya mi mundo, mi cabeza empezó a volar por otras cosas. Y entonces me siento frustrado cuando tengo que ir a tocar un baile de 4 o 5 horas para ver un montón de gente pegando brincos y saltos por todo lado. En realidad lo que yo quiero estar tocando es otra cosa. Por eso el trabajo sí, de la empresa, yo lo veo así como una empresa que sirva de un medio económico para seguir subsistiendo y tener la posibilidad mañana, más adelante, de seguir juntándome con Pepe, con José González y los cubanos, haciendo siempre jazz y fusión en los ratos que podamos hacerlo. Ok, muchas gracias. Mucho gusto.